quiero entrar de lleno en el tema que quiero compartirles hoy. De hecho, son tantas cosas las que han estado sucediendo en estos meses que hay tantas ideas que quisiera compartir con ustedes y he tratado de sacar un resumen de algunas de ellas, pero me quiero enfocar en este tiempo para hablarte a ti acerca de lo que es el cambio y la innovación en la iglesia, en el ministerio. Esto que ha estado sucediendo en estos últimos meses tiene un nombre que es disrupción. La palabra disrupción para algunos quizás no sea muy familiar, pero la palabra disrupción tiene que ver con un rompimiento, tiene que ver con algo que se paró y hay un nuevo proceso que está ocurriendo. Tiene que ver con algo brusco que nos ha sucedido y que ha provocado un cambio. Y probablemente eso te ha pasado en la iglesia a ti. Probablemente tú has tenido que reinventar muchas cosas, has tenido que adaptarte a la situación y ha habido ni siquiera tiempo para poder pensar muchas de esas cosas. Eso es lo que se llama disrupción. La disrupción normalmente representa algo que tenemos que enfrentar que es desconocido. Para muchos de ustedes lo que hoy les ha estado tocando hacer ha sido desconocido, aprender nuevas tecnologías, aprender cómo estar frente a la cámara, cómo conectarse por Zoom. Todo eso es lo que se llama una disrupción. Ahora, la disrupción también implica una cosa muy importante y es que aquello que antes era, ahora se volvió obsoleto. Aquello que antes funcionaba, ahora no funciona más. Y tienes que entender esto, que estamos en un periodo disruptivo. Ha habido una disrupción en todo el mundo y la iglesia no es la excepción. Ahora bien, hay algo que para mí es muy positivo de esto. En medio de que hemos sufrido, ha habido consecuencias difíciles, enfermedad, la situación económica que ha afectado prácticamente a todo el mundo. Pero déjame decirte que la disrupción siempre trae nuevas oportunidades. Cuando hay una crisis como esta, siempre hay nuevas oportunidades y la iglesia no es la excepción. Déjame decirte algo y pon atención a esto que lo vas a ver ahí en pantalla. Dios está interrumpiendo todo porque quiere lo mejor para su iglesia. Te lo voy a repetir, Dios está interrumpiendo todo porque quiere lo mejor para su iglesia. Este es un tiempo de disrupción, es un tiempo donde van a surgir nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas. Y es importante que entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Algunos piensan que esto es una pausa y que después de unos meses vamos a volver a lo mismo. No, no vamos a volver a lo mismo. Hay un antes y un después y nosotros como líderes tenemos que entender eso. Tú tienes que comprender eso porque muchas cosas que antes funcionaban ya no van a funcionar más. La disrupción ha hecho que muchas cosas queden obsoletas y como dijo el pastor Esteban, no estamos hablando de nuestro mensaje, no estamos hablando de la palabra de Dios es más relevante hoy que nunca, pero sí estamos hablando de los métodos, de las formas que usábamos nosotros para comunicar, para congregar, para hacer iglesia. Todas esas cosas estamos en un tiempo en que debemos reevaluarlas porque estamos en un proceso disruptivo. Ahora, como todos los que están conectados hoy son líderes, quiero hablarte a ti como líder. El liderazgo es disruptivo, es parte de la naturaleza de ser líder. ¿Por qué? Porque el líder debe estar siempre en constante movimiento, debe estar siempre viendo cómo llevar su organización, su iglesia a algo mejor. Debe estar analizando qué cosas funcionaban y qué cosas ya no. Es decir, ese proceso disruptivo debe ser parte de tu liderazgo. A lo mejor has estado estancado, pues quiero decirte que ya no más estancamiento para ti y para tu iglesia. Eso pasó, ahora Dios te está retando, Dios te está incomodando, Dios te ha movido la silla. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para ti. Hay un potencial en ti que ni siquiera sabías que existía. Y a través de este proceso Dios va a sacar lo mejor de ti. Pero tienes que ser un líder disruptivo. Tienes que ser un líder dispuesto al cambio. Eso es parte de ser liderazgo. Ahora, si siempre las cosas se van a mantener igual, pues no necesitamos ser líderes. Simplemente necesitamos administrar y ver que las cosas funcionen. Y la parte administrativa tiene una gran importancia, pero el liderazgo es el que ve una batalla como la que estamos viviendo, es el que ve lo que está sucediendo, las oportunidades y también las amenazas y toma acción. No se queda pasmado. No es tiempo para que tú estés sentado pensando que ya no haya las horas que abra la iglesia de nuevo para volver a hacer lo que hacías antes, porque ya no va a ser así. Hay una nueva oportunidad que Dios está abriendo delante de nosotros y es un tiempo en que tú te conviertas en un líder disruptivo. Pero el liderazgo también tiene que ver con relevancia. Es decir,
viene la disrupción, viene el cambio, viene el agitamiento, viene algo que nos movió a todos. Y después entonces viene el analizar si estamos siendo líderes relevantes, si nuestras iglesias, organizaciones, ministerios, medios de comunicación están o no siendo relevantes. Ya el pastor Esteban nos dio una de las claves. ¿Está la palabra en el centro, sí o no? Si no, no podemos ser relevantes. Pero además yo te pregunto esto: ¿será que lo que estamos haciendo hoy en el ministerio es relevante para las personas a las que Dios nos puso a servir? Mira, ser relevante no es ser moderno. Algunas personas dicen, vamos a hacer una iglesia relevante, entonces vamos a cambiar las luces, nos vamos a vestir más relajados y vamos a cambiarnos el peinado. Y no es que esté en contra de eso. De hecho, aquí tenemos unas luces muy bonitas y hemos siempre tratado de mejorar el ambiente, pero ser relevante no tiene que ver con eso. Déjame decirte qué significa la palabra relevante. Relevante significa ser influyente, significa ser acertado, significa ser oportuno, sensible, preciso, efectivo e impactante. ¿Sabes cómo es esto? Alguien una vez dijo un ejemplo que me gustó mucho. ¿A cuántos de ustedes, especialmente a los caballeros, cuántos no nos gustaría tener un carro Ferrari? Un carro Lamborghini, un carro de esos que corren a 300 millas por hora, súper deportivos. Seguramente a ti como a mí nos gustaría tenerlo. Sin embargo, déjame hacerte una pregunta. Si tú eres un hombre casado que tiene 3 hijos pequeños y andan con car seat, con carruaje y todo este tipo de cosas, y además también tu suegra anda contigo para arriba y para abajo, yo te pregunto, ¿qué carro tú necesitas? ¿Cómo podría yo regalarte un gran carro para ti? ¿Tú crees que esa persona escogería un Lamborghini o escogería un minivan? El minivan, ¿por qué? Porque el minivan es relevante para su situación. De eso estamos hablando, de ser relevantes. Estamos hablando de qué es lo que hoy es oportuno, es ser sensible con la necesidad que existe hoy. Hay iglesias que siguen hablando de cosas que fueron relevantes hace 20 o 30 años y ya no lo son. Y están dejando que las generaciones nuevas se pierdan porque no les están hablando un mensaje que tenga que ver con lo que ellos están viviendo hoy. Estamos haciendo ministerio de una forma que no funciona ahora. ¿Por qué? Porque la vida de la gente ha cambiado. Hoy la gente no tiene el mismo ritmo de vida de antes. Hoy hay mucha gente que trabaja los domingos, depende de la ciudad, del país donde estés. La forma de vida ha cambiado. Hay gente que se necesita movilizar de lugares muy lejanos y a veces es peligroso, a veces no hay transporte. Y de repente tú estás enojado porque no están ahí cada semana y no están en cada uno de los servicios, pero no estás siendo sensible con lo que ellos viven, con lo que ellos necesitan. Tu mensaje muchas veces ha perdido relevancia porque estás hablando de una forma como se hablaba antes o hablando de cosas de las cuales ya ni siquiera son relevantes para esta gente. Yo tengo un amigo muy querido que hace años me dijo algo que me dolió, porque él llevaba años de estar en la iglesia y de pronto dejó de ir. Y después de que me lo encontré un tiempo, le dije, ¿qué pasó? Si tú eras parte de la alabanza, eras parte de la iglesia, ¿qué sucedió? Y me dice, Steve, me cansé de que por años escuché muchas cosas que no entendía de la Biblia. Y cosas que sonaban muy espectaculares, pero que yo no las logré entender. Y mi matrimonio era un desastre y nunca me pudieron hablar de cómo a través de la Biblia yo podía tener un mejor matrimonio. Entonces, lo perdimos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de ser relevante y estamos hablando de las cosas que nos interesan a nosotros, pero no estamos viendo a aquellos a los cuales fuimos llamados a servir. ¿Cuáles son sus necesidades hoy? ¿Cuál es la preocupación hoy? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy? La gente necesita escuchar de los hijos de Dios una respuesta a sus preguntas hoy. Y como la iglesia no habla, la están buscando en el noticiero. Pero sería tiempo que nosotros, por ejemplo, en las mismas transmisiones que estamos haciendo, empezáramos a hablar de las cosas que están pasando allá y cómo a la luz de la palabra podemos traer aliento, podemos traer ánimo, podemos traer respuestas, podemos traer la luz a la cual fuimos llamados a ser. Todo eso es parte de ser relevantes. Entonces, fíjate, el liderazgo es disrupción, el liderazgo es relevancia, entender qué estamos viviendo, cuáles son los retos culturales, cuál es el entorno social, cuál es la necesidad del mundo. Eso es parte de ser una iglesia relevante. Pero el tercer punto del cual te quiero mencionar es que el liderazgo también es
innovación. Y déjame decirte esto, mi hermano, si nosotros queremos que nuestras iglesias no solamente sobrevivan, sino que prosperen, avancen, impacten, necesitamos nosotros romper con ese ciclo de estabilidad, de quietud, de estancamiento que ha estado sucediendo. Y como Dios es tan bueno y ama a su iglesia, Él se ha encargado de romper ese ciclo. Él se ha encargado de decir, ok, no más estancamiento. Él ha provocado que ahora la situación para la iglesia sea un tiempo determinante en el que lo que tú decidas hacer, la nueva mentalidad con la que vas a salir de toda esta pandemia va a determinar hasta dónde tu ministerio va a avanzar. Es tiempo de que nosotros seamos una iglesia innovadora. Déjame decirte esto y lo vas a ver ahí en pantalla. Algunos de los problemas que tú estás experimentando hoy son lo que Dios te está enviando para hacerte reaccionar y para que des un paso hacia la innovación. Ahora, la innovación no es una acción, es algo mental, es una cultura, es una forma de pensar, de vivir, de dirigirte. En un momento te voy a hablar más de eso. Pero el gran problema es que si nosotros seguimos viendo hacia atrás en vez de ver al frente, no vamos a poder innovar, no vamos a poder aprovechar esta disrupción, no vamos a ser una iglesia relevante. Mira, si yo aquí mismo, este escenario se termina. Si yo trato de avanzar hacia atrás, me voy a caer. No tengo la forma de ver. El movimiento natural es que yo camine viendo hacia el frente. Así que tú, pastor que me estás viendo, líder que estás viendo, tú no puedes proyectar tu ministerio al futuro viendo solamente para atrás. Vemos atrás lo que logramos, sacamos conclusiones, lecciones, agradecemos, pero ahora hay que ver el presente y el futuro que está delante de ti. Muchos están, como decía el sabio en Eclesiastés 7, 8 al 10. Fíjate lo que dice aquí, esto es sumamente importante y es relevante para lo que hoy estamos viviendo. Dice, vale más el fin de algo que su principio. Nunca preguntes, fíjate, dice nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Hoy muchos están diciendo, no, es que ahora sí se arruinó todo. Es que ahora la gente ya no va a venir a la iglesia. Es que ahora por Zoom eso no es lo mismo. Es que antes sí había avivamiento, ahora la gente, no, es de necios decir que el tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque delante de ti está tu Dios que te está abriendo oportunidades, que está cuidando a su iglesia, que está equipando a su iglesia. Y déjame decirte que los mejores tiempos de la iglesia están delante de nosotros, no atrás de nosotros. Delante de nosotros hay puertas que Dios está abriendo. Dios quiere dar influencia, Dios quiere hacer su iglesia relevante, Dios quiere llevarte a ti a un nuevo nivel de liderazgo. Por eso es tan importante y agradezco sumamente que estés apartando tiempo hoy para estar aquí con nosotros, porque Dios quiere ampliar nuestro territorio, no reducirnos. La iglesia no va a salir de esta pandemia reducida y menguada y débil y derrotada. Va a salir de esta pandemia más fuerte, más inteligente. Va a salir siendo la iglesia innovadora. Va a salir siendo la iglesia que marca la diferencia y que es sal y que es luz. Ahora, no solamente el problema es que vemos hacia el pasado. El otro problema es que no entendemos cuál es la esencia de lo que somos como iglesia. Y no debemos confundir, fíjate bien esto, no debemos confundir la esencia de lo que hacemos con la forma en que siempre lo hemos hecho. Te lo voy a repetir, ahí está en pantalla. No confundas la esencia de lo que haces con la forma en que siempre lo has hecho. Sucede mucho que en nuestra iglesia, nuestras iglesias nos tomamos los procesos y métodos como algo sagrado. Y eso siempre va cambiando, los métodos, las formas van a ir cambiando permanentemente. Lo único que es intocable es la verdad de la palabra de Dios. Pero la forma en que nosotros la comunicamos, las actividades que hacemos, los formatos de nuestros eventos, todo eso puede cambiar. Es necesario que nosotros entendamos cuál es la esencia de lo que verdaderamente hacemos como iglesia. Porque hay muchos, mira, te voy a dar un ejemplo. En los negocios hay empresas que nunca descubrieron cuál era la esencia de lo que ellos entregaban de valor y hoy no existen.
Déjame darte el ejemplo de Blockbuster. Blockbuster pensaba que ellos estaban en el negocio de rentar películas. Y cuando la gente dejó de rentar películas y se pasó a los servicios de streaming, simplemente desaparecieron. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron cuál era la esencia de su negocio. La esencia de su negocio no era rentar películas. La esencia de su negocio era proveer entretenimiento a la familia en su hogar. Si ellos hubieran entendido cuál era su propósito, su esencia, hubieran visto que había miles de formas de poder cumplir con ese objetivo. Y eso fue lo que Netflix y después muchas otras empresas sí entendieron. Ahora déjame decirte a ti en el contexto de la iglesia. La iglesia no está hecha para congregar gente un domingo, sentarla, que canten, que oigan una prédica y se vayan. Esa no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es hacer discípulos, es llevar las buenas nuevas, es sanar al enfermo, es levantar al caído, es extender los brazos, ser las manos, los pies de Jesús, es traer esperanza al mundo, es acercar a la gente a Cristo. Y cuando entiendes que esa es la esencia, entonces descubres que hay miles de formas de lograr hacer eso. Nosotros no estamos en el negocio de hacer eventos y entretener gente. No estamos en el negocio de cada domingo llenar un lugar. Estamos en el negocio de transformar vidas, de hablar las buenas nuevas, que la gente allá afuera sepa que hay un Salvador, sepa que Jesús es la única esperanza. Y cuando entendemos esa esencia, vamos a ver que hay muchas formas en que podemos lograr hacer ese objetivo. Entonces nos damos cuenta que hoy seguimos predicando la palabra y quizás no estamos congregados físicamente, pero a través de la tecnología seguimos discipulando. Y seguimos haciendo grupos y la gente se sigue salvando y la gente es llena del Espíritu Santo. Yo he escuchado a pastores que han comentado que han bautizado a personas desde Zoom, porque la gente tenía el deseo de bautizarse y dijeron, bueno, va a bautizarse en su bañera, en su casa, y por Zoom le han ministrado y se han bautizado por fe. Y esto para mí me recuerda lo que sucedió con aquel etíope que andaba por ahí y decía que no entendía porque no había quien le explicara la palabra. Y después que entendió la palabra dijo, ¿y qué impide que yo me bautice aquí? Nosotros hemos puesto muchos límites al poder del Espíritu Santo y Él no tiene límites, somos nosotros los que hemos puesto los límites. Y parte de ser una iglesia relevante para este tiempo es que entendamos que hay nuevas formas de hacer las cosas y que Dios está llamando a su iglesia a algo aún mejor, pero no confundamos la esencia de lo que somos con la forma en que hemos hecho siempre las cosas. Cuando podemos comprender esto, entonces vamos a poder definir qué cosas en esta nueva temporada nos van a acompañar y qué cosas no. Qué cosas que hacíamos antes vale la pena que las sigamos haciendo y qué cosas ya no. Incluso programas que tú tenías establecidos que a lo mejor ya no necesitan estar. Ahora hay nuevos programas que deberías implementar. Hay nuevas formas de hacer las cosas. Mira, en nuestra iglesia nos dimos cuenta que los grupos han crecido por Zoom. Y nos cuentan los encargados de los grupos que la gente se abre su corazón, recibe al Señor, es edificada a través de Zoom. Y yo pienso, digo, qué maravilla, porque la gente ahora no tiene que movilizarse una hora, ver con quién dejaba a los niños, salir corriendo. Eso limitaba a muchos de poder asistir a un grupo. Ahora pueden asistir. Y ese es uno de los cientos de ejemplos de cómo nosotros, al entender la esencia de lo que hacemos, podemos ver múltiples formas de hacerlo. Si tú estás ahí conectado y estás recibiendo esto, pon un amén ahí en el chat que estás. Hay mucha gente aquí comentando, mucha gente activa. Qué bueno que están recibiendo el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que aprender, míralo ahí en pantalla, que no estamos en pausa. No estamos en pausa. Esto no es una pausa, esto es una transición. Y la transición es como la poda. Algunos que saben lo que es podar una plantita, saben que hay una plantita que a lo mejor se ha estado marchitando, que a lo mejor tiene hojas que están secas, y la poda implica empezar a cortar aquellas hojitas que no están dando fruto y empezar a abonar y empezar a regar y empezar a darle forma a la planta. Eso es lo que está pasando ahora. Esto no es, vuelvo a lo mismo, esto es una transición y hay cositas que tenemos que empezar a cortar, cosas que nos quitaban tiempo, cosas que nos quitaban recursos, cosas que consumían a nuestra gente y que no producían fruto. Esas cosas ya no pueden ir en esta nueva temporada contigo.
Tú tienes que analizar y ver qué cosas son las que son productivas, porque Dios exige productividad en sus hijos. Si no, simplemente mira la parábola de los talentos y te vas a dar cuenta que Dios espera que a sus hijos lo que les ha entregado lo multipliquen y lo hagan producir. Y no solamente estamos hablando numéricamente, estamos hablando de que hay un proceso de transformación real, que lo que sea que Dios puso en tus manos, aunque sea poquito, Dios no trató diferente a cada uno de estos hombres en la parábola de los talentos de acuerdo a la cantidad de talento que tenían, sino qué hicieron con lo que Él les había dado. Y es tiempo que nosotros agarremos lo que tenemos y lo multipliquemos. ¿Por qué? Porque si no hacemos cosas extraordinarias en este tiempo, fíjate, es importante, es un tiempo diferente. Si no hacemos cosas extraordinarias, no solamente somos haraganes, como Dios catalogó a estos hombres en la parábola de los talentos, sino además somos malos, dice ahí. Es decir, no más ministerio mediocre, no más ministerio medio, no más las cosas hechas por salir del paso. A partir de ahora, Dios va a exigir, fíjate, hablé de líderes disruptivos, relevantes, innovadores, excelencia en la iglesia. La iglesia no puede ser más una iglesia mediocre. Y perdona que lo diga con esas palabras, pero no hay otras. Hay muchos que hacen el ministerio de forma mediocre. Hay mucho ministerio mediocre. Tristemente lo es. ¿Y sabes qué? Mucha gente del mundo habla mal de nosotros precisamente por eso. Tienen razón, porque muchos hacemos el evangelio mediocremente. Predicamos una cosa, vivimos otra. Hacemos las cosas como sea porque es para la gloria de Dios. Somos siempre los más irresponsables, los que empiezan tarde, los que esto y el otro. Eso no puede ir más en la iglesia de Cristo para este tiempo. Eso se tiene que acabar ya. Es tiempo que tú y yo seamos aquella iglesia, seamos los que edificamos una iglesia que trabaja en excelencia, que hace cosas extraordinarias, porque la gran oportunidad que tenemos delante de nosotros implica que hagamos cosas extraordinarias, implica que seamos excelentes, implica que sea una iglesia renovada en su mente, en su formato, porque grandes oportunidades hay delante de nosotros. Déjame hablarte de esa oportunidad que tenemos delante. Fíjate que cuando vemos la historia, cuando han sucedido grandes avivamientos y se ha expandido el evangelio, han habido dos cosas que han sido factores determinantes para que eso suceda. El primer factor es que existan canales de comunicación. Si no puedo ir ahora, no tengo el tiempo para darte todos los ejemplos, pero si tú vas a las grandes reformas, los grandes sucesos que se dieron en la iglesia, se han dado en la iglesia en los últimos milenios, en los últimos siglos, siempre había algo en común: medios de comunicación, formas de comunicar ese mensaje, formas de divulgar ese movimiento, formas de comunicarlo, medios de comunicación. Eso es algo vital y eso lo tenemos hoy. Pero el segundo ingrediente es que haya una implicación y compromiso de la iglesia para aprovecharlos. Es decir, por más que tengamos servida toda la mesa delante de nosotros, si nosotros no nos ponemos, vamos a decirlo como decimos en Guatemala, las pilas, si nosotros no tomamos la oportunidad, no nos implicamos y no aprovechamos esta oportunidad que tenemos, no va a suceder nada. Pero si estas dos cosas se juntan, los medios están, ahí están las plataformas. Y si nosotros nos implicamos, va a venir un gran avivamiento, va a haber una expansión del evangelio como nunca ha habido antes. Así es como llegó la reforma protestante, cuando se crearon nuevas vías de comunicación, nuevos territorios, nuevas formas de transmitir las ideas religiosas, cuando la Biblia se pudo imprimir, se pudo multiplicar y llegar a más personas. Todo eso, la ciencia, la tecnología, las artes, la imprenta, todo eso tuvo que ver en que el evangelio se expandiera y llegara a más personas. Y hoy las oportunidades que tenemos en comunicación son impresionantes, nunca existieron antes tantas oportunidades. Entonces, si la iglesia deja de ver para atrás y deja de querer regresar a lo mismo y ve al frente y toma todas estas oportunidades, déjame decirte que viene un gran avivamiento y la iglesia va a brillar y el mensaje de Cristo va a llegar a lugares que nunca nos habíamos imaginado. Ahora, la iglesia no debe ser la que bloquee la innovación, sino la iglesia debe ser la promotora
de la innovación. Hasta hoy, tristemente, he visto en muchos lugares como la iglesia es la que bloquea la innovación. Mire, pastor, vamos a hacer, no. O vamos, no. No, porque así me enseña, así se hacía hace 30 años y aquí siempre hemos hecho las cosas así hasta que el día que Cristo venga. Bloqueo a la innovación. Mira, déjame decirte, la Biblia nos dice en dos pasajes diferentes que Dios para este tiempo, en los últimos tiempos, y creo que estamos de acuerdo en que estamos más cerca de los últimos tiempos que antes, ¿no? Pero dice que Él va a ungir con su Espíritu Santo a jóvenes, a viejos. Dice que van a tener visiones, van a tener sueños y dice que el Espíritu Santo los está ungiendo. Este es el tiempo en que Dios va a ungir especialmente a las nuevas generaciones, a los jóvenes, y tú como pastor debes aprovechar ese recurso que Dios ha puesto en tus manos, porque estos medios y estas plataformas de las cuales estamos hablando, ellos son los expertos, ellos son los que te pueden guiar. Ahora, ¿se van a confundir? Sí, se van a confundir, pero tú también te has confundido y Dios dice que los está ungiendo. Tú no tienes que tener miedo porque si Dios los unge van a lograr hacer cosas en poco tiempo que quizás a ti te tomaron 20 o 30 o 40 años. Este es el tiempo en que nosotros como iglesia no debemos ser los que bloqueen la innovación. Tenemos que estar preparados porque mira, ahí te lo vamos a poner en pantalla. Viene un gran avivamiento y una gran expansión y nosotros debemos ser la iglesia disruptiva, innovadora, líderes disruptivos, atrevidos, creativos, extraordinarios. Anota eso ahí, porque esto viene un gran avivamiento, una gran expansión. Tú y yo somos parte de eso. Debemos estar listos. No nos resistamos más al cambio. No nos resistamos más al cambio porque el cambio ya está aquí y no va a volver a ser lo mismo. Al rechazar el cambio, al rechazar y decir, no, es que esto no sirve, es que antes era mejor, está resistiendo el plan de Dios para ti. Cuando tú dices esto es peor, entonces estás rechazando el hecho de que Dios está en control y que Dios te ama y Dios te ha dado una visión y ha puesto promesas en ti. Debes seguir adelante, debes tomar fuerzas, debes decir lo que está enfrente es mejor y vamos a aprovecharlo. Nosotros podemos ser víctimas del cambio o podemos ser maestros del cambio. Te lo voy a repetir. Podemos ser una víctima del cambio o podemos ser un maestro del cambio. Ahora, esto que te voy a decir ahora, toma nota también, porque la reinvención y la innovación de la cual te estoy hablando son una mentalidad, no una actividad. Te lo repito, la reinvención y la innovación son una mentalidad, no una actividad. Es decir, no puedes decir ahora, bien, estamos en esta situación, pues bueno, hay que innovar, tráiganme ideas, vamos a ver ideas de cómo arreglamos esto. Ok, eso es un pequeño parche, eso es una curita. Pero la verdadera innovación es una cultura, está en tu mente y debe ser permanente. Es siempre estar innovando, siempre estar mejorando, siempre tratar de ver qué está funcionando hoy, qué podemos hacer hoy, hacia dónde va el mañana y cómo nosotros podemos estar ahí antes que los demás. La iglesia debe ir al frente y la innovación es algo que, pastor, tú tienes que abrir tu mente a eso y debes establecer una cultura de innovación en tu iglesia. Siempre algo nuevo, siempre algo mejor. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Vamos a estar ahí, tenemos que estar ahí antes. Tenemos que estar ahí antes que el mundo. Tenemos que impactar antes a las personas. Nosotros debemos estar antes. Ahora, eso implica muchos cambios en tu liderazgo. Pero déjame decirte algo, ahí te lo vamos a poner en pantalla. El crecimiento de tu iglesia en este tiempo va a depender de tu liderazgo. Va a depender de que hagas algo. Porque las iglesias que están en crecimiento, las iglesias que van a avanzar, requieren pastores y líderes en crecimiento. Por eso tenemos que seguir aprendiendo, por eso qué bueno que estás aquí, por eso sigue conectándote con otros que no están conformes con lo mismo de siempre y que van hacia el frente y que están innovando y están persiguiendo el cambio. Si tú dices amén, ponlo ahí en el chat. No tenemos a nadie aquí, pero di amén, da gritos de júbilo, lo que sea por ahí. Pon una carita de grito, algo para que sepamos que estás ahí conectado con nosotros. Ahora déjame usar los últimos minutos que me quedan para hablarte acerca de algunos puntos importantes de la iglesia en esta época digital, la iglesia en la era digital. Hay mucho que podría hablarte acá, pero solo voy a tocar unos pequeños puntos. El primero es que debes estar mentalizado
que la iglesia no será nunca la misma. Ahí en pantalla te lo vamos a poner para que no se te olvide. Debes estar mentalizado de que la iglesia no será nunca la misma y debes estar preparado para el futuro. Y nada de esto es digital, sino cultural. Te lo vuelvo a repetir, lo que dije hace un rato, esto es cultural. Esto no es compremos equipo, esto no es cambiemos la cámara, esto no es mejoremos la conexión de internet, esto es cultural. Tiene que haber a partir de ahora una cultura de constante innovación y lo digital es parte de eso. Ahora, tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo en esta época en que la iglesia está entrando finalmente a lo digital, porque lo digital ha estado aquí por años, por décadas. Y la iglesia apenas está descubriendo muchas de las cosas que por años, algunos ya hemos utilizado por muchos años. Pero de la realidad a la que encontramos es que la asistencia a las iglesias acá en Estados Unidos ya venía decreciendo, especialmente estamos hablando de la iglesia americana en inglés, venía decreciendo en los últimos décadas. Y las crisis como la que estamos viviendo, lo único que hacen es acelerar las cosas que ya venían pasando. Si tu ministerio estaba estancado, esta crisis hizo que se viniera para el suelo. Si tu ministerio estaba avanzando, esta crisis hizo que se acelerara. Y esto no es para asustarte ni para que te sientas mal, esto es para que veamos lo que estamos viviendo y cómo podemos revertir ese efecto o cómo podemos aprovechar esa ola. Entonces, la gente estaba desacelerando la asistencia a la iglesia y los estudios recientes dicen que los asistentes virtuales, aquellos que están a través del internet, no son fieles 100% a tu iglesia como tú piensas. De hecho, más del 50% de las personas no han estado asistiendo a su iglesia virtualmente en este tiempo de pandemia. Esa es la realidad según las estadísticas y los estudios que se han hecho recientemente en Estados Unidos. Y de esa mitad que sí se conecta con tu iglesia, también se conecta con otro montón de iglesias. Así que ahora tenemos todo el abanico de posibilidades enfrente. Y otro dato interesante es que algunos piensan que la solución es abrir la iglesia de inmediato. No es la solución. ¿Por qué? Porque más del 25% de las personas dicen que no piensan volver pronto a congregarse a su iglesia. Esperan sentir seguridad, confianza de que todo está bien, todo está controlado. Y el 30% de las personas dicen que van a esperar hasta que ya no se tenga que usar máscara. Y eso, dadas las circunstancias, probablemente tome un buen tiempo. Fíjate, 30% de la gente dice que no va a regresar hasta que eso se deje de usar. Así que, ¿qué implica eso para nosotros, queridos líderes de la iglesia? Eso implica para nosotros que debemos empezar a planear, a contratar, a estructurar, a armar un equipo, a separar un presupuesto, lo necesario para tener una buena presencia digital de tu ministerio. Porque aunque volvamos a abrir los templos, ojalá que pronto, la verdad es que el ministerio va a ser digital y va a ser presencial. Va a tener las dos expresiones y las dos expresiones deben funcionar bien juntas y deben complementarse. Esto es algo que quiero llamar tu atención también. Que el hecho que ahora tengas el servicio en lo digital no quiere decir que eso es todo lo que tienes que hacer. Porque eso es lo mismo que muchas veces hemos enseñado desde el aspecto de comunicación, de querer traer una prédica que haces el domingo con la gente acá y simplemente lanzarla por la radio, por la televisión. Si la lanzas tal cual estaba, eso no funciona, no tiene el mismo efecto. Y eso mismo está sucediendo en lo digital. Queremos seguir haciendo los servicios como los hacíamos aquí con las personas, pero la dinámica es diferente. La gente tiene otra actitud, tiene otra forma de consumir ese contenido. Y ahora no puedo ahondar en eso, pero lo que sí quiero decirte es que las dos expresiones van a estar. Ahora, el que no comprenda esto, no sé bien cómo va a avanzar. ¿Por qué? Porque la iglesia, y vamos a ponerte esto en pantalla, la iglesia va a continuar. Yo tengo la certeza que la iglesia va a continuar, la iglesia de Cristo va a continuar, pero no todas las iglesias. Fíjate, te lo repito, la iglesia va a continuar, pero no todas las iglesias. Porque si no comprendemos todos estos cambios y somos los que lo adoptamos rápidamente, entonces vamos a ser absorbidos. Algunas quizás van a ser absorbidas por otras que van adelante en esta carrera digital. Ahora, tranquilo, que no tienes que preocuparte. A lo mejor tú dices, pero yo tengo una iglesia muy pequeña, yo no tengo los recursos. Bueno, tú tienes algo maravilloso en tus manos que te voy a decir en unos segundos. Ahora, la expresión digital de la iglesia tiene muchas virtudes.
puedes conectarte con las personas todos los días. Ahora no solo el domingo, ahora todos los días puedes compartir un rato con ellos. Todos los días puedes darle bites o mordidas más pequeñitas que lo puedan consumir de una forma más fácil y que puedas estar todos los días presente en sus vidas con la palabra de Dios, con todo lo que la iglesia tiene. Esa es una gran ventaja. Pero por eso es importante que fortalezcas y hagas un plan y separe los recursos para poder tener una buena expresión digital de tu ministerio. Ahora, viene la buena noticia para aquellos que quizás dicen, pero yo no tengo todos esos recursos. Déjame decirte algo. Yo creo que la iglesia voy a usar esa palabra, hiperlocal, la iglesia superlocal va a tener mucho éxito en los próximos años. ¿Y qué quiere decir superlocal? Es decir, la iglesia que quizás no tiene todos los recursos para estar transmitiendo online, haciendo muchas cosas, pero que se concentra en el nicho donde Dios los ha puesto. Tú tienes que concentrarte porque si no te concentras, tu efecto y tu impacto se diluye mucho. Y yo estoy consciente que hay iglesias que han sido llamadas para tener un impacto global y para hablar a las naciones y para transmitir a todos los países, pero no todas las iglesias. Y tú tienes que entender si Dios te llamó a eso o no. Y me entristece ver pastores que en medio de esta crisis han estado haciendo hasta lo imposible, hasta quizás endeudándose o sacando recursos de donde no tienen para tener una presencia en Facebook y tener luces y tener la cámara y transmitir. Y después yo veo y a muchos de ellos pues simplemente se están conectando 5 o 6 personas a sus transmisiones y a lo mejor uno está por allá por la China, el otro está por Inglaterra. Y fíjate bien el corazón con el que estoy diciendo esto. No estoy menospreciando esto. Lo que estoy diciendo es, y si mejor se concentraran en su nicho local, y si mejor a las personas que Dios les ha entregado las reunieran por Zoom, por WhatsApp, por no sé, miles de formas que se pueden hacer hoy, y tratara de estar más cerca de ellos, ¿no sería más efectivo? Porque el ministerio local no se puede sustituir por una transmisión online. Y eso es lo que tú tienes que entender. Si Dios te ha dado 20, 50 o 100, este es el tiempo que tienes que estar más cerca de ellos, pero a un nivel personal, a un nivel cercano. Facebook no siempre es la mejor herramienta para estar cerca de la gente, pero a lo mejor Zoom u otras deberías estar considerando, porque el ministerio hiperlocal va a tener mucha relevancia en este tiempo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir cosas que yo no puedo decir. Yo puedo predicar acá y puedo tener gente que me está escuchando en muchos países, pero yo no sé la realidad de lo que se está viviendo en Barranquilla en este momento. Pero si tú eres un pastor en Barranquilla, tú tienes la capacidad de conectarte con las personas a un nivel más profundo que lo que puedo hacer yo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en primer lugar no me tienes que imitar a mí. En segundo lugar, no tienes que tratar de llegar a donde estoy yo. Lo que tienes que hacer es llegar a relacionarte con aquellos donde tú puedes tener un impacto que yo no puedo tener. Y ahí las iglesias que se concentren en lo hiperlocal, creo que van a tener mucho crecimiento, mucho impacto, porque la gente no necesita un predicador nada más. La gente necesita un pastor. Y déjame decirte que si lo vemos con ojos humanos, vamos a decirlo así, hoy por hoy la gente tiene un menú de 500 predicadores predicando online. Y pueden escoger el que más les gusta de acuerdo a su voz, a su tema, lo que sea. Pero un pastor, alguien que esté ahí cerca, eso no tiene un sustituto. La gente está buscando un pastor y tú puedes ser el pastor que esté ahí para atender las necesidades de la gente. Por eso enfócate en lo local, ahí donde tú puedes tener una gran relevancia. Y quiero hablarte de lo último que tienes que fortalecer en este tiempo. Te hablé de lo digital, te hablé de lo hiperlocal y también vas a tener que pensar en fortalecer tu experiencia física. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a la iglesia, a los templos, si ya la gente está recibiendo el servicio por YouTube o por Facebook o por cualquier método que uses y está siendo alimentada y está tranquila en su casa, pregunto yo, ¿qué los va a hacer volver en masa a la iglesia si van a recibir exactamente lo mismo? Entonces tú tienes que pensar en cómo vas a diferenciar la experiencia física de la online. Tienen virtudes y defectos cada una de ellas. Y debes aprovechar las virtudes del estar cerca de la gente. Yo pienso que las iglesias van a tener que buscar a propósito cómo el formato de sus servicios provee un mejor tiempo para fraternizar, para ser ministrados, para compartir, para servir. Tiene que ser algo intencional que hagamos. Porque si es lo mismo, entonces
con tu transmisión online vas a canibalizar tu asistencia a la iglesia. Porque sí, la prédica y la alabanza, sí, yo la puedo escuchar desde mi escritorio, pero el abrazo, el orar por mí, el compartir y sentarme con alguien a conversar, con personas a las que amo, personas a las que admiro, personas que me pueden ayudar, eso no tiene un sustituto. Así que los servicios, tu experiencia física, presencial, tiene que cambiar a partir de esto. Las clases de los niños, las oportunidades para servir, que sea algo que haga que la gente se levante, se vista, se prepare y venga corriendo el domingo. Piensa todo esto porque cuando vuelvas a abrir, tienes que tener implementados muchos de estos cambios para que entonces lo digital y lo presencial se complementen y cumplan diferentes cosas que vas a tener ahora un mayor impacto de lo que tú tenías antes. Quiero terminar con esto. Hay muchas otras cosas más que quería compartirles, pero en unas semanas vamos a hacer un curso intensivo de todo lo que es transformación del ministerio, y si ustedes están interesados, escríbanos, después les vamos a mandar información y ahí vamos a compartir en profundidad estos temas y vamos a escucharlos y vamos a proponerles soluciones, todo eso. Pero quiero decirte algunas ideas que tengo de cómo va a ser la iglesia en el futuro, y no lo estoy prediciendo, simplemente observando y viendo lo que puede ser, y quiero que lo tengas en mente tú. Hay muchas, pero te voy a dar solo unas. Una, creo que van a haber iglesias móviles, mundiales, con millones de personas conectadas. No te estoy diciendo si esto es bueno o malo, te estoy diciendo lo que creo que va a pasar. Dos, van a haber pastores que se van a concentrar en grupos pequeños a los que puedan pastorear bien de cerca con una profundidad mucho más de lo que hoy han podido hacer. Y van a haber pastores que van a estar llegando a millones, pero van a tener un grupo cercano, es decir, van a tener un grupo de 20 o 30 que son su iglesia la que pastorean más de cerca, pero van a estar llegando a millones de personas que a lo mejor no tienen una iglesia cerca o que su mensaje es relevante para ellos. Creo también una tercera cosa, que van a haber prédicas más cortas, y como dijimos, el que sea más corto no quiere decir que no tenga peso espiritual, simplemente tenemos que entender cómo la gente hoy consume y cómo va a consumir el contenido que nosotros estamos publicando o lanzando desde nuestros púlpitos. Creo que van a ser más cortas, pero van a ser todos los días. Va a ser una ventaja porque el domingo concentramos mucha información que cuesta digerirla o recordarla en la semana, pero vamos a poder ser capaces de todos los días estar presentes con algo que puede impactar la vida de la gente. Creo también que las iglesias van a tener que ser más estratégicas y trabajar unidas para tener un mayor impacto, porque ya nos dimos cuenta que solos no podemos. Así que vamos a tener que trabajar unidas y vamos a tener que integrar lo que es la iglesia, las comunicaciones y las empresas. Esos tres áreas, negocios, las comunicaciones y la iglesia, van a tener que trabajar unidas, porque la iglesia tiene el mensaje, los medios tienen la forma de comunicarlo, los empresarios tienen las finanzas para que eso avance y para que eso llegue a más, y vamos a tener que ser estratégicos en trabajar juntos y ver cómo lo que Dios le ha dado a cada uno podemos aprovecharlo para el avance de la iglesia. Y creo que las pequeñas iglesias que son prácticas y cercanas a su pueblo van a sobrevivir y van a crecer incluso. Las que no tienen una buena conexión con la gente, no. Tú necesitas estar súper conectado con tu gente, necesitas estar cerca de tu gente, necesitas ser relevante ahí donde Dios te puso. No busques pescar el que está en España, busca pescar a los que están ahí cerca. Si tú eres fuerte local, después puedes pensar en expandirte, pero primero tienes que ser fuerte ahí donde Dios te puso. Y creo finalmente que la mayor transformación de la iglesia, el avivamiento y la cosecha que nunca hemos visto, está pronta a llegar. Y para eso requerimos ser una iglesia relevante, requerimos ser líderes disruptivos, innovadores, aprovechar toda la oportunidad que Dios nos está dando. Déjame cerrar con esto: cosas nuevas Dios está haciendo y está poniendo en tu corazón. No tengas miedo de hacerlas, porque es su Espíritu Santo que te está inspirando. Y quiero cerrar con el verso de 1 Corintios 2:9, algo que en febrero Dios me estaba hablando mucho. Se lo compartí a mi esposa, se lo compartí a parte del equipo con el que trabajamos, y no sabía que era para este tiempo, pero dice así, 1 Corintios 2:9: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esas son las cosas que vienen, esas son las cosas que Dios está sembrando en tu corazón. Esas son las cosas que vamos a escuchar de líderes, muchos de ellos muy jóvenes, en toda Iberoamérica, que Dios va a levantar con ideas innovadoras. No seamos los que bloqueen la innovación,
seamos los promotores de la innovación y cosas grandes Dios va a hacer con su iglesia. Dios les bendiga.